Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para una dosis de chismecito jugoso y revelaciones impactantes porque hoy tenemos un vídeo que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman. Sí, señoras y señores, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Ese hombre que nos hace suspirar con cada sonrisa, con cada mirada, con cada, bueno, ya saben. Hoy vamos a explorar un poquito más allá de la superficie, más allá de las portadas de revista y las alfombras rojas. Hoy vamos a intentar descifrar el secreto más íntimo de Can Yaman. Y antes de que empiecen a volar las teorías y a hacerse ideas locas, quiero aclarar algo: cuando digo secreto más íntimo, no me refiero necesariamente a algo escandaloso o negativo. No vamos a hurgar en la vida privada de Can Yaman de una manera irrespetuosa. Más bien, vamos a intentar comprender un aspecto menos conocido de su personalidad, de sus motivaciones, de aquello que lo impulsa a ser quien es y a conectar con tanta gente. Así que preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones y pónganse cómodos porque este vídeo promete ser interesante. Y ya saben, si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chisme farandulero, si quieren estar al tanto de todas las novedades sobre sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana traemos contenido nuevo y jugoso para ustedes. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir el secreto más íntimo de Can Yaman. Para empezar, hablemos un poco de su trayectoria. Can Yaman no llegó a la fama de la noche a la mañana. Detrás de ese rostro perfecto y esa sonrisa encantadora, hay años de trabajo duro, de dedicación y de una pasión inquebrantable por la actuación. Él estudió Derecho, imagínense, Derecho. Podría haber sido un exitoso abogado, pero su corazón lo llamaba a los escenarios, a las cámaras, a contar historias. Y esa pasión, esa vocación, es, en mi opinión, una de las claves para entender su éxito. Porque cuando uno hace lo que ama, cuando uno se entrega por completo a su vocación, el resultado inevitablemente es positivo. Y Can Yaman es un claro ejemplo de esto. Pero profundicemos un poco más en ese cambio de rumbo. ¿Qué lo llevó a dejar atrás las leyes y abrazar la actuación? ¿Fue un flechazo repentino, una epifanía en medio de un código civil, o una transición gradual alimentada por sueños y aspiraciones latentes? Las respuestas, como todo en la vida de Can Yaman, son probablemente una mezcla de todo. Se dice que desde joven Can demostraba una inclinación por las artes, participando en obras de teatro escolares y mostrando una facilidad natural para la expresión dramática. Esas primeras experiencias, aunque modestas, sembraron la semilla de una pasión que eventualmente florecería. Pero la presión familiar y las expectativas sociales lo llevaron por un camino más seguro y convencional: el estudio del derecho. Sin embargo, el gusanillo de la actuación seguía presente, manifestándose en clases de interpretación, pequeños papeles en series y, sobre todo, en una constante búsqueda de oportunidades para dar rienda suelta a su creatividad. Es importante destacar que incluso durante sus años de estudiante de Derecho, Can no abandonó por completo su pasión. Continuó formándose, aprendiendo y buscando espacios donde pudiera expresarse artísticamente. Esa perseverancia, esa determinación a pesar de las dificultades, es un rasgo característico de su personalidad que lo ha acompañado a lo largo de su carrera. Y esa pasión, esa vocación, es, en mi opinión, una de las claves para entender su éxito. Porque cuando uno hace lo que ama, cuando uno se entrega por completo a su vocación, el resultado inevitablemente es positivo. Y Can Yaman es un claro ejemplo de esto. Pero, ¿qué es lo que realmente lo motiva? ¿Qué es lo que lo impulsa a seguir adelante, a superar los obstáculos y a dar lo mejor de sí en cada proyecto? Yo creo que su secreto más íntimo reside en su profunda conexión con la gente, en su deseo genuino de entretener, de emocionar, de hacer sentir algo a su público. Y no se trata solo de entretener por entretener. Creo que Can busca conectar a un nivel más profundo, tocar fibras sensibles en el corazón de su audiencia. Busca transmitir emociones, ideas, valores a través de sus personajes. Can Yaman no es un actor que simplemente recita líneas y cumple con su trabajo. Él se involucra emocionalmente con sus personajes, los vive, los siente. Y esa autenticidad, esa entrega, es lo que lo hace tan especial y lo que conecta de manera tan poderosa con el público. Podemos ver esa entrega en cada uno de sus trabajos,
en la forma en que se transforma para encarnar a sus personajes, en la intensidad de sus interpretaciones. Se nota que no está simplemente actuando, sino que está viviendo la historia, sintiendo las emociones del personaje. Además, creo que otra faceta importante de su personalidad es su humildad. A pesar de la fama, a pesar del éxito, Can Yaman sigue siendo una persona sencilla, accesible, cercana a sus fans. Él valora el cariño y el apoyo que recibe de su público y siempre se muestra agradecido. Y aquí es donde entra en juego la verdadera conexión con sus fans. No es solo una relación unidireccional de admiración. Can parece genuinamente interesado en sus seguidores, interactuando con ellos en redes sociales, respondiendo a sus mensajes, mostrándose cercano y accesible. Y esa humildad, esa capacidad de mantenerse con los pies en la tierra a pesar de la fama, es algo que admiro muchísimo. Porque en un mundo como el del espectáculo, donde el ego suele ser el protagonista, encontrar a alguien como Can Yaman, que se mantiene fiel a sus valores y a sus principios, es realmente refrescante. Es fácil dejarse llevar por los halagos, por la adulación, por el brillo y el glamour de la fama. Pero Can parece haber encontrado una manera de mantenerse conectado con sus raíces, con sus valores, con lo que realmente importa. Pero volvamos a lo del secreto más íntimo. Creo que más allá de su pasión por la actuación y su conexión con el público, hay algo más profundo que lo impulsa. Algo que tiene que ver con su propia historia personal, con sus experiencias, con sus sueños y aspiraciones. ¿Qué lo motiva a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Qué lo impulsa a superarse a sí mismo en cada proyecto? Can Yaman ha hablado abiertamente sobre los desafíos que ha enfrentado en su vida, sobre los momentos difíciles que ha tenido que superar. Y creo que esas experiencias lo han moldeado como persona, y lo han convertido en el hombre que es hoy. Ha hablado de sus orígenes humildes, de los sacrificios que hizo su familia para apoyarlo, de los obstáculos que tuvo que sortear para alcanzar sus sueños. Esas experiencias sin duda han dejado una huella profunda en su carácter, y lo han dotado de una gran fortaleza interior. Él sabe lo que es luchar por sus sueños, lo que es trabajar duro para alcanzar sus metas, lo que es superar la adversidad. Y creo que esa resiliencia, esa capacidad de levantarse después de cada caída, es una de las claves de su éxito. La resiliencia, esa capacidad de recuperarse de las adversidades, de aprender de los errores y de seguir adelante con más fuerza, es un rasgo fundamental para triunfar en cualquier ámbito de la vida. Y en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y los fracasos son inevitables, la resiliencia es aún más importante. Además, creo que otra faceta importante de su personalidad es su compromiso social. Can Yaman ha participado en varias campañas benéficas, apoyando causas nobles y utilizando su fama para generar conciencia sobre temas importantes. No se limita a donar dinero o a prestar su imagen para campañas publicitarias. Se involucra activamente en las causas que apoya, visitando hospitales, escuelas, centros de acogida y compartiendo tiempo con personas necesitadas. Y ese compromiso social, esa voluntad de utilizar su plataforma para hacer el bien, es algo que lo engrandece aún más como persona. Porque no se trata solo de ser un buen actor, sino también de ser un buen ciudadano, de contribuir a construir un mundo mejor. Utilizar la fama y el reconocimiento para ayudar a los demás es una muestra de generosidad y de conciencia social que merece ser destacada. Entonces, ¿cuál es el secreto más íntimo de Can Yaman? Yo creo que no hay una sola respuesta, sino una combinación de varios factores. Su pasión por la actuación, su conexión con el público, su humildad, su resiliencia, su compromiso social, todos estos elementos se combinan para crear una personalidad única y magnética. Es como una receta secreta, donde cada ingrediente aporta un sabor especial al resultado final. Can Yaman es un hombre que inspira, que motiva, que nos hace creer en nuestros sueños. Y creo que ese es su mayor legado. No solo es un actor talentoso y un galán irresistible, sino también un ejemplo a seguir, un modelo de persona. Un ejemplo de que con trabajo duro, dedicación, pasión y valores, se pueden alcanzar los sueños. Ahora bien, es importante recordar que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones, interpretaciones basadas en lo que sabemos de Can Yaman a través de sus entrevistas, sus redes sociales y su trabajo. No podemos afirmar con certeza cuál es su secreto más íntimo porque, en última instancia, solo él lo sabe. Es como intentar descifrar el enigma de una persona a partir de fragmentos de información. Siempre habrá piezas que nos faltan, aspectos que desconocemos.
Pero lo que sí podemos afirmar es que Can Yaman es un hombre extraordinario, un talento innegable y una persona que ha sabido conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Un hombre que ha logrado construir una carrera exitosa, mantenerse fiel a sus valores y utilizar su fama para hacer el bien. Y para terminar, quiero recordarles algo muy importante: no se crean todo lo que ven en Internet. Hay mucha información falsa y sensacionalista circulando por ahí, especialmente cuando se trata de celebridades. Así que siempre es importante verificar la información antes de compartirla, y no caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. La información que encontramos en Internet puede ser engañosa, manipulada o simplemente falsa. Por eso es fundamental ser críticos y verificar la información antes de creerla y compartirla. En este vídeo, hemos intentado abordar el tema del secreto más íntimo de Can Yaman de una manera respetuosa y objetiva, basándonos en lo que sabemos de él a través de fuentes confiables. Pero como dije antes, al final del día, solo él sabe la verdad. Hemos intentado separar los hechos de la ficción, la realidad de la especulación. Pero siempre hay que recordar que nuestra visión de la realidad es subjetiva y está influenciada por nuestras propias experiencias y creencias. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre Can Yaman. Hemos explorado su trayectoria, sus motivaciones y su personalidad, intentando descifrar ese secreto más íntimo que lo impulsa a ser quien es. Hemos intentado comprender qué hay detrás de la sonrisa, qué hay detrás del éxito, qué hay detrás del personaje público. Recapitulando brevemente, vimos cómo Can Yaman pasó de estudiar Derecho a convertirse en un actor reconocido mundialmente. Hablamos de su pasión por la actuación, su conexión con el público, su humildad, su resiliencia y su compromiso social. Y concluimos que todos estos elementos se combinan para crear una personalidad única y magnética. Hemos repasado los aspectos más destacados de su vida y su carrera, intentando identificar los elementos que lo hacen tan especial. Pero sobre todo, resaltamos la importancia de no creer todo lo que se ve en Internet y de verificar la información antes de compartirla. Hemos insistido en la necesidad de ser críticos y de no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Y ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál creen ustedes que es el secreto más íntimo de Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Me interesa saber qué piensan ustedes, qué los inspira de Can Yaman, qué los motiva a seguir sus sueños. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana traemos contenido nuevo y jugoso para ustedes. No se pierdan nuestras próximas entregas. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan ni un solo chismecito. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.